Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí en las series turcas. Pero no vamos a hablar de cualquier serie turca. No. Hoy vamos a viajar en el tiempo o casi, para echar un vistazo al futuro cercano, las series turcas que nos esperan en 2025. Sé que hay mucha expectativa, muchos rumores y muchísima información dando vueltas por internet. Y precisamente por eso estoy aquí. Porque quiero contarles lo que nadie les cuenta sobre estas nuevas producciones. La verdad detrás de los titulares, los secretos mejor guardados y algunas sorpresas que les van a volar la cabeza. Antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, y si quieren estar al tanto de todas las novedades, los estrenos y los chismes más jugosos, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, entremos en materia. 2025 promete ser un año de oro para las series turcas. Ya saben que la televisión turca está en auge, conquistando corazones en todo el mundo con sus historias llenas de pasión, drama, romance y, por supuesto, ese toque único que las hace tan adictivas. Pero, ¿qué podemos esperar del próximo año? ¿Qué nuevas tramas, qué actores y actrices, qué giros inesperados nos tienen preparados? Para empezar, he estado investigando a fondo y he descubierto que varias productoras importantes están trabajando en proyectos realmente ambiciosos. Proyectos que buscan romper esquemas, explorar nuevos géneros y llegar a audiencias aún más amplias. La competencia es feroz y cada productora quiere ser la que defina las tendencias del futuro. Una de las series que más expectativas ha generado es, sin duda, Sombras del Bósforo. Sé que han escuchado hablar de ella, pero lo que quizás no sepan es que esta serie no es una simple historia de amor a orillas del estrecho. Es mucho más compleja y oscura de lo que parece. Se centra en la vida de una joven, Leyla, que descubre un secreto familiar que cambiará su vida para siempre. Un secreto que la conectará con un pasado turbio y lleno de misterio, que involucra a su abuela y una red de espionaje durante la Guerra Fría. Los rumores apuntan a que la ambientación será espectacular, con localizaciones impresionantes en Estambul y otros lugares emblemáticos de Turquía, como Capadocia y Efeso, que añadirán un aura mística a la trama. Y lo más importante, el guión está siendo supervisado por un equipo de expertos en historia turca, incluyendo historiadores especializados en el periodo otomano y la historia contemporánea, lo que garantiza una autenticidad y un rigor que no siempre vemos en este tipo de producciones. Lo que nadie les cuenta es que la actriz principal, cuyo nombre no voy a revelar aún para no arruinar la sorpresa, tuvo que someterse a un entrenamiento físico y mental muy intenso para prepararse para el papel. Se dice que aprendió a luchar con espada, a hablar ruso con fluidez y a descifrar códigos antiguos. Así que ya se imaginan el nivel de compromiso con este proyecto. Además, la banda sonora original está siendo compuesta por un famoso compositor turco que ha trabajado en varias películas de Hollywood, lo que le dará a la serie una atmósfera aún más cinematográfica. Otra serie que está generando mucho revuelo es El legado de los otomanos. Esta producción se adentra en la historia del Imperio Otomano, pero no de la forma tradicional. No se centra en los sultanes y las intrigas palaciegas que ya conocemos, aunque estos elementos estarán presentes. En cambio, nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes arqueólogos que descubren un antiguo artefacto, un mapa encriptado, que podría cambiar el curso de la historia. Una especie de Indiana Jones a la turca, pero con mucha más pasión, drama y romance, ya que los personajes se verán envueltos en triángulos amorosos y conflictos personales mientras intentan desentrañar el misterio del mapa. Lo que nadie les cuenta es que esta serie ha generado controversia porque algunos historiadores consideran que se toma demasiadas libertades con la historia real. Sin embargo, los productores defienden su trabajo argumentando que se trata de una ficción y que su objetivo es entretener, no dar una lección de historia. Personalmente creo que siempre hay que tomarse estas producciones con cierta distancia y disfrutar de la historia que nos cuentan, sin olvidar que se trata de una interpretación, no de la verdad absoluta. La producción ha contratado a un equipo de efectos especiales que ha trabajado en grandes producciones de Hollywood para recrear batallas y escenarios históricos de forma realista y espectacular. Además, la serie cuenta con la participación de varios actores internacionales, lo que le dará un atractivo global.
Pero no todos son dramas históricos y secretos familiares. También hay espacio para el romance y la comedia. Y una de las series que más prometen en este género es Amor en la Riviera Turca. Una historia fresca y divertida sobre una joven, Deniz, que hereda un hotel en la costa turca y se enamora de un apuesto pescador, Kerem. Sé que suena a cliché, pero lo que nadie les cuenta es que esta serie está llena de sorpresas y giros inesperados. Los personajes son muy carismáticos y las situaciones son realmente hilarantes. Deniz, por ejemplo, no es la típica heredera rica y consentida, sino una joven inteligente y trabajadora que está decidida a sacar adelante el hotel, a pesar de los obstáculos que se le presenten. Kerem, por su parte, es un hombre sencillo y honesto que ama el mar y su trabajo, pero que esconde un secreto que podría poner en peligro su relación con Deniz. Además, la ambientación es espectacular, con paisajes impresionantes y una música que te transporta directamente a la costa turca. Es la serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato, con toques de humor y romance que te harán suspirar. La serie ha sido grabada en localizaciones reales en la costa turca, como Antalya, Bodrum y Marmaris, lo que le da un toque de autenticidad y realismo. Además, la serie cuenta con la participación de varios actores cómicos turcos, lo que garantiza las risas. Ahora hablemos de los actores y actrices que veremos en estas nuevas producciones. Ya saben que la televisión turca cuenta con un elenco de estrellas de primer nivel, y 2025 no será la excepción. Algunos de los nombres más populares volverán a la pantalla con nuevos proyectos, y también veremos caras nuevas que prometen convertirse en las próximas sensaciones. Beren Saat, por ejemplo, está confirmada para protagonizar una nueva serie dramática sobre la vida de una famosa cantante turca, mientras que Kwan Tatlıtuğ volverá a la pantalla con un thriller de acción ambientado en Estambul. Lo que nadie les cuenta es que la competencia entre los actores y actrices turcos es feroz. Todos quieren conseguir el papel perfecto que les permita brillar y consolidar su carrera. Y para ello, están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Desde someterse a dietas extremas hasta tomar clases de actuación intensivas, de canto, de baile o de equitación. El nivel de exigencia es altísimo. Además, muchos actores y actrices turcos están buscando oportunidades en Hollywood y en otras industrias cinematográficas internacionales, lo que ha elevado el nivel de profesionalismo y ambición en el mundo del espectáculo turco. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la influencia de las nuevas tecnologías en las series turcas. Cada vez más producciones están utilizando efectos especiales de última generación y técnicas de filmación innovadoras. Esto permite crear escenas más espectaculares y realistas, y también facilita la distribución de las series a través de plataformas de streaming. Sombras del Bósforo, por ejemplo, utilizará tecnología de realidad virtual para recrear escenas del pasado y sumergir al espectador en la historia. Lo que nadie les cuenta es que algunas productoras están experimentando con la realidad virtual y la realidad aumentada para ofrecer experiencias inmersivas a los espectadores. Imaginen poder ver una serie turca desde dentro, como si fueran uno de los personajes. Sería increíble. Además, las redes sociales están jugando un papel cada vez más importante en la promoción de las series turcas, con campañas de marketing digital muy elaboradas y la participación activa de los actores y actrices en las redes sociales. Y hablando de plataformas de streaming, es importante destacar que cada vez más empresas están apostando por las series turcas. Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, todas quieren tener en su catálogo las mejores producciones turcas. Esto ha provocado un aumento de la inversión en la industria televisiva turca y ha permitido que las series sean más ambiciosas y de mayor calidad. Lo que nadie les cuenta es que algunas plataformas están coproduciendo series con empresas turcas, lo que significa que veremos historias más internacionales y con un enfoque más global. Netflix, por ejemplo, está coproduciendo una serie de ciencia ficción con una productora turca, ambientada en un futuro distópico en Estambul. Amazon Prime Video, por su parte, está coproduciendo una serie histórica sobre la vida de una famosa escritora turca. Estas coproducciones no solo aumentan la calidad de las series, sino que también les dan una mayor visibilidad internacional. Finalmente, quiero hablarles de un tema que me parece muy importante, la representación de la mujer en las series turcas. En los últimos años, hemos visto una evolución muy positiva en este sentido. Cada vez más series muestran a mujeres fuertes, independientes y capaces de tomar sus propias decisiones. Mujeres que luchan por sus sueños y que no se conforman con el papel secundario que tradicionalmente se les ha asignado. Sombras del Bósforo, por ejemplo, tiene una protagonista femenina muy fuerte y compleja,
que se enfrenta a desafíos personales y profesionales muy difíciles. Lo que nadie les cuenta es que esta evolución es el resultado de la lucha de muchas mujeres turcas que han alzado su voz para exigir una mayor igualdad y una mayor representación en los medios de comunicación. Y creo que es importante reconocer su trabajo y seguir apoyando este tipo de iniciativas. Sin embargo, también es importante señalar que aún queda mucho camino por recorrer, y que algunas series turcas siguen perpetuando estereotipos de género negativos. Además de las series que ya he mencionado, también quiero hablarles de otras producciones que prometen ser muy interesantes. Por ejemplo, hay una serie dramática sobre la vida de los refugiados sirios en Turquía, que aborda temas como la pobreza, la discriminación y la integración. También hay una serie de suspense sobre un asesino en serie que aterroriza a Estambul, que promete ser muy adictiva y llena de giros inesperados. Y por supuesto, no podemos olvidar las comedias románticas, que siempre son un éxito entre el público turco e internacional. En resumen, 2025 promete ser un año muy variado y emocionante para las series turcas, con opciones para todos los gustos. En resumen, 2025 promete ser un año apasionante para las series turcas. Nuevas tramas, nuevos actores y actrices, nuevas tecnologías y una mayor representación de la mujer. Todo esto nos espera en el futuro cercano. Estoy segura de que no nos decepcionarán. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas que nos esperan en 2025. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entusiasmado tanto como yo con todas las novedades que están por venir. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan mi pasión por las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué serie turca esperan con más ansias? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver en nuevas producciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Así me ayudarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.